Falleció tristemente a causa de un vicio que nunca pudo superar. Una de las mejores actrices del elenco. ¿Te imaginas ser señalada como guerrillera en una etapa en la que muchas jóvenes apenas comienzan a imaginar su porvenir? ¿Puedes concebir estar en la mira de un gobierno tiránico que no perdona, no olvida y jamás tolera el más mínimo gesto de rebeldía? Así transcurrió la existencia de la gran Angelines Fernández desde temprana edad. Una vida llena de audacia, riesgo, huidas, sobre todo, dominada por una adicción que terminaría conduciéndola hacia un desenlace desgarrador. Quizá la recuerdes por su icónico papel en la televisión mexicana, aquel que solía asustar a los pequeños y arrancar carcajadas a los mayores. Tal vez la evoques con el ceño arrugado, la mirada penetrante y una actitud que oscilaba entre la dulzura y la firmeza. Pero tras las cámaras, en lo más íntimo de Angelines, yacía la historia de una mujer valiente que había desafiado a un tirano, un artista que arrastraba la melancolía por su tierra natal y una persona que, lamentablemente, nunca logró abandonar el hábito que consumió su bienestar y su existencia. Esta narración, querido lector, no es una simple biografía. Es un viaje hacia las entrañas de una realidad cruda. Guerras, dictaduras, exilios, desamores, rechazos y una dependencia letal. Sin embargo, entre tanta oscuridad, hubo un destello de esperanza y un último gesto de cariño que quedaron grabados en la memoria de quienes la conocieron. Siéntate, relájate y adéntrate en la odisea de una mujer que vivió la revolución, conoció la gloria. Con el tiempo, comprendió que la vida puede ser tan hermosa como despiadada. Comenzamos. Antes de que sigamos, ¿ya estás suscrito al canal? Si no, haz clic en el botón rojo y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos como este. Y si te está gustando este contenido, déjame un comentario o dime qué parte te está pareciendo más interesante. Angelines Fernández, cuya fama alcanzaría las alturas en México, no nació en ese país. Sus raíces se hundían en la agitada España de principios del siglo XX. Perteneció a una generación marcada por las secuelas de la Guerra Civil Española, uno de los episodios más sombríos de su patria. Desde adolescente, la rebeldía fluía en su sangre. Incluso antes de cumplir los 20 años, se unió a las guerrillas antifranquistas, dispuestas a combatir el régimen del general Francisco Franco, quien había tomado el poder tras una contienda sangrienta. Puedes visualizar a una joven, casi una niña, adentrándose en las montañas con fusiles oxidados, escasa comida y un valor inquebrantable. Aquellos rebeldes eran grupos desesperados que se negaban a aceptar el dominio absoluto de Franco. Encarnaban esperanza y bravura, pero también miedo y privaciones. Y Angelines, lejos de intimidarse ante las balas o la persecución, se sumó a ellos. Quizás por idealismo, quizás por rabia ante la injusticia, o tal vez por un profundo anhelo de libertad que no deseaba ver extinguido. El clima en España era venenoso para cualquiera que osara oponerse al régimen. Franco, el dictador, no permitía la más mínima crítica, y la represión era pan de cada día. Las ejecuciones y los encarcelamientos sin juicio eran frecuentes. Incluso una muchacha guerrillera corría un peligro mortal. Su existencia pendía de un hilo, pues el gobierno cazaba sin piedad a los rojos y a todo aquel que se alzara contra él. Angelines fue tachada de antifranquista, y no había marcha atrás. Con cada jornada que pasaba, la amenaza crecía. Toques de queda, delaciones, espías y un ambiente en el que cualquiera podía ser traicionado en un instante. Para una mujer joven atrapada en ese torbellino de violencia, el riesgo era insoportable. Al final, ante la persecución inminente, tomó la decisión más dolorosa: escapar de su patria. En 1947, cuando Angelines apenas tenía 25 años, llegó el momento de despedirse de su tierra. No lo hizo bajo el estatus formal de refugiada, pero en la práctica, era una exiliada política que buscaba salvar su vida. Los rumores de arrestos y fusilamientos sumarios eran cotidianos, y quedarse en España habría sido una condena a muerte. Con el corazón destrozado por abandonar todo lo que amaba, partió hacia América, un continente que para muchos europeos representaba un nuevo comienzo o un simple escape de la tormenta. En su caso, ambos significados se entrelazaban. México había extendido su mano a los exiliados españoles, ofreciendo asilo a quienes huían de la dictadura. Angelines vislumbró un rayo de esperanza en el horizonte.
Quizás allí podría rehacer su vida. Sin embargo, su viaje no fue directo ni sencillo. Debido a trámites migratorios, tuvo que detenerse en La Habana, Cuba, para gestionar documentos que le permitieran ingresar legalmente a México. Con el tiempo, obtener la nacionalidad. El proceso era agotador. Filas interminables, papeleos sin fin y funcionarios que mostraban poca empatía. Pero Angelines, con la tenacidad que la definía, soportó todo con la esperanza de hallar libertad. Imagina el contraste. Pasar de una España destrozada por la guerra a una isla caribeña vibrante, llena de música, ni un sol que nada tenía que ver con el frío de la opresión. Su paso por Cuba dejó una marca en su alma, pues no solo lidiaba con la nostalgia de su tierra, sino también con la incertidumbre de no saber si sería aceptada en México o si algún día viviría sin el eco de los disparos y las sirenas. Pero el destino, ese viejo tramposo que a veces nos sorprende, tuvo compasión de ella. Finalmente, logró establecerse en México, un país que desde el primer instante le abrió las puertas al teatro, la radio y la televisión. Por fin, tras tanta incertidumbre, divisaba un futuro en calma. Una vez instalada en tierras mexicanas, Angelines descubrió un mundo de posibilidades. México vivía un auge en el entretenimiento, obras de teatro estrenándose cada semana, radionovelas en su apogeo y una televisión que crecía a pasos agigantados. Nuestra protagonista encontró en ese medio el espacio ideal para desplegar su talento. Su voz grave y su presencia magnética le abrieron puertas en el teatro. Con esfuerzo y disciplina, se ganó una reputación como actriz seria y comprometida. También incursionó en la televisión emergente y en las radionovelas, tan populares en la época. Poco a poco, el público comenzó a reconocer ese acento español que añadía un matiz especial a sus actuaciones. Sin embargo, el cine no fue tan amable con ella. Las grandes producciones buscaban rostros que encajaran en ciertos cánones de belleza, mujeres voluptuosas, de facciones angelicales y sonrisas perfectas. Angelines, con su semblante serio y maduro, no encajaba en ese molde. El resultado, roles secundarios, personajes menores o, directamente, el rechazo. ¿Te imaginas sentir que tu talento es ignorado solo por no ajustarte a un ideal que otros impusieron? Ese fue el primer golpe duro que Angelines enfrentó en el mundo artístico. Pero ella no era del tipo de personas que se rendían ante un portazo. No, era una luchadora. Había sobrevivido a una guerra, al exilio y al rechazo del cine. Un simple no en la industria fílmica no era suficiente para derrotarla. Así que siguió preparándose, estudiando, perfeccionando su arte y esperando el papel que la convertiría en una estrella. Fue en 1971 cuando el destino de Angelines dio un vuelco que ni ella misma habría podido prever. Conoció a Roberto Gómez Bolaños, la mente maestra detrás de personajes que marcarían la televisión hispanoamericana por generaciones. Chespirito, como todos lo llamaban con cariño, estaba en la cima de su creatividad, ideando sketches y series que arrancarían risas a millones. En Angelines, Chespirito encontró algo único, una presencia escénica distinta, un carácter fuerte y una capacidad para transmitir emociones que pocos actores de la época poseían. La invitó a unirse a su programa, donde comenzó a participar en diversos segmentos. Pero el verdadero salto ocurrió en 1973, cuando nació El Chavo del Ocho, la comedia que retrataba la vida en una vecindad humilde y que, sin planearlo, se convertiría en un fenómeno global. Angelines fue elegida para interpretar a Doña Clotilde, la misteriosa vecina del 71, apodada cariñosamente la Bruja del 71. Aquella mujer de vestidos oscuros, peinado alto y mirada intensa, que fingía ser huraña pero ocultaba un corazón solitario y lleno de ternura, se convirtió en un ícono. La serie se transmitió en México y pronto conquistó América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. De pronto, la actriz que había sido rechazada en el cine era ahora una celebridad internacional. Pero detrás de este éxito hubo una figura clave, Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón. Fue él quien, al reconocer el talento de Angelines, insistió para que Chespirito la incluyera en el elenco principal. Gracias a su intervención, nació Doña Clotilde, el personaje que Angelines interpretaría con tanta maestría que, por un tiempo, muchos niños creyeron que era una bruja de verdad.
¿Te imaginas lo que debió sentir una mujer que pasó años luchando contra el rechazo y de pronto era adorada por millones? Parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, la fama también trajo momentos amargos. Mientras el público adulto reía con sus ocurrencias, los niños a menudo la evitaban. Algunos incluso lloraban o huían al verla, convencidos de que su personaje era real. A Angelines le dolía profundamente causar ese miedo, aunque con el tiempo aprendió a verlo como un testimonio de su talento. Había logrado ser tan convincente que hasta los más pequeños creían en su personaje. En su vida privada, Angelines fue siempre reservada. Se sabía que era madre de una hija, Paloma, pero jamás reveló la identidad del padre, lo que alimentó rumores y especulaciones. Algunos decían que su pasado como guerrillera la había hecho desconfiada. Otros, que guardaba el secreto de un amor prohibido. Lo cierto es que su silencio solo añadía misterio a su figura. Dentro de El Chavo del Ocho, doña Clotilde suspiraba por don Ramón, y fuera de cámara, Angelines y Ramón Valdés compartían una amistad profunda. Se apoyaban, reían juntos. Según algunos compañeros del elenco, quizás hubo algo más. Nunca se confirmó, pero su conexión era innegable. Por eso, cuando en 1988 Ramón falleció víctima de un cáncer relacionado con su adicción al tabaco, Angelines quedó devastada. En el velorio, se cuenta que permaneció 2 horas junto a su ataúd, sin moverse, con una mirada que reflejaba un dolor insondable. Había perdido no solo a un compañero de trabajo, sino a un amigo entrañable, a quien le debía parte de su éxito, y quizás, a un amor nunca declarado. La partida de Ramón marcó el inicio de un declive para Angelines. Aunque siguió actuando, algo en ella se había quebrado. Y mientras la fama de El Chavo seguía creciendo, su salud comenzaba a deteriorarse, víctima de un vicio que, al igual que a Ramón, terminaría por cobrarle la vida. ¿Qué secretos guardaba Angelines? ¿Por qué nunca pudo dejar ese hábito que la consumió? La respuesta yace en una vida llena de luces y sombras, de triunfos y pérdidas, de risas en pantalla y lágrimas en la intimidad. Su historia, como la de tantos artistas, fue una mezcla de gloria y tragedia, pero su legado, como doña Clotilde, permanece imborrable. La partida de Ramón Valdés dejó en Angelines Fernández un vacío imposible de llenar. Desde entonces, su mirada siempre llevó una sombra de tristeza, como si una parte esencial de su ser hubiera partido con él. Aunque continuó trabajando en diversas producciones, ya no era la misma. Sus risas se volvieron escasas, y quienes la conocían de cerca notaban en su rostro una melancolía permanente. La ironía era cruel. Ramón, fumador empedernido, había sucumbido a los estragos del tabaco, y Angelines, quien compartía esa adicción desde hacía décadas, no logró abandonarla ni siquiera después de ver el destino que le esperaba. El cigarrillo se había convertido en una extensión de su persona. Lo encendía en el set, en casa, en reuniones, como si fuera un compañero inseparable. Pero esa dependencia, lejos de ser inofensiva, carcomía su salud poco a poco. Con los años, su cuerpo comenzó a dar señales de alerta: cansancio abrumador, tos persistente, dolores en el pecho y una voz que perdía su timbre característico. Aún así, en lugar de alejarse del vicio, parecía aferrarse a él con más fuerza, como si la nicotina fuera el único consuelo que le quedaba. Sus amigos y colegas le suplicaban que dejara de fumar, advirtiéndole del peligro, pero Angelines, testaruda como siempre, hacía oídos sordos. Quizás creía que, a diferencia de Ramón, ella escaparía a las consecuencias. Lamentablemente, no fue así. A los 67 años, los síntomas se agravaron: fiebre, dificultad para respirar, dolores insoportables y una debilidad que la postraba en cama. Finalmente, acudió al médico, esperando un diagnóstico menor, pero los exámenes no dejaron lugar a dudas: cáncer de pulmón. La noticia la golpeó como un mazazo. El mismo mal que se había llevado a Ramón ahora amenazaba su vida. Recordar su sufrimiento, su deterioro físico, la llenó de angustia. Los doctores le recomendaron alejarse de los escenarios y someterse a un tratamiento agresivo: quimioterapias, radioterapias y un sinfín de consultas médicas. Angelines entendió que su carrera como actriz había llegado a su fin. El mundo que la había acogido, que le dio fama y amistades entrañables, quedaba atrás para dar paso a una batalla solitaria por su supervivencia. El día que anunció su retiro,
Los medios se llenaron de conmoción. La bruja del 71 colgaba su vestuario, y la vecindad, que ya había llorado a don Ramón, ahora perdía a otro de sus pilares. En casa, bajo los cuidados de su hija Paloma, Angelines libró una lucha feroz contra la enfermedad. Pero el tabaco, aún en sus últimos meses, no soltó su presa fácilmente. A pesar del dolor, seguía fumando, como si ese acto fuera más fuerte que su instinto de supervivencia. Solo cuando su estado se volvió crítico intentó dejarlo, pero ya era tarde. Su cuerpo, devastado, no respondía. Los días se convirtieron en una agonía silenciosa. Falta de aire, tos incontrolable y un dolor que la consumía. Muchos de sus compañeros de El Chavo la visitaron, recordando anécdotas felices y ofreciéndole consuelo. Pero la muerte, implacable, se acercaba. El 25 de marzo de 1994, 2 años después del diagnóstico, Angelines Fernández falleció a los 69 años. Dejaba atrás un legado imborrable. Había marcado la infancia de millones, sobrevivido a una guerra, desafiado una dictadura y conquistado el corazón del público. Pero también dejó una lección trágica. Ni el talento ni la fama pueden vencer a los demonios que llevamos dentro. Antes de partir, expresó un último deseo: descansar junto a Ramón Valdés. Hoy, en el Panteón del Ángel de la Ciudad de México, sus restos yacen lado a lado, como en aquellos días de vecindad y cámaras. Para los fans, es un final poético: doña Clotilde y don Ramón, reunidos más allá de la pantalla. Angelines Fernández no fue solo la bruja que asustó a generaciones. Fue una luchadora que enfrentó dictaduras, exilios y rechazos, pero que, al final, cayó ante un enemigo silencioso. Su historia es un recordatorio de que, incluso los más fuertes, pueden ser frágiles ante sus propios fantasmas. Y aunque en España su muerte pasó casi inadvertida, en América Latina, donde se convirtió en leyenda, su ausencia se sintió profundamente. Porque al final, como ella misma demostró, el verdadero hogar no es donde naces, sino donde te conviertes en parte de la memoria colectiva. Y Angelines, sin duda, logró eso, y mucho más. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios qué tema te gustaría ver en el canal o qué opinas de este vídeo. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta pronto.